Caso de un asesino en serie, John Wayne Gacy. Equipo conformado por Berenice Becerril Romero, Carlos Juárez Morales, Jessica Loret Villegas Ortega, Edith Pantoja Vera y Harold Yareli Paz Sánchez. John Wayne Gacy Jr., mejor conocido como Pogo, el payaso asesino, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Fallece el 10 de mayo de 1994 a los 52 años de edad por condena a muerte por inyección letal en el Centro Correccional de Stanley Crest Hill, Illinois, Estados Unidos. Los años de crímenes fueron aproximadamente del 3 de marzo de 1972 al 11 de diciembre de 1978. ¿Quién fue Gacy? Fue hijo de padres danés y polaco, el tercero de 3 hijos. John Wayne Gacy fue un hombre con una infancia difícil marcada por el bullying y el abuso. Era víctima de su padre, un hombre alcohólico, el cual lo golpeaba constantemente y además lo calificaba de homosexual. Fue abusado sexualmente por un amigo de su familia a los 9 años y sufrió una conmoción cerebral que lo afectó durante toda la adolescencia, causándole constantes desmayos. Abandonó múltiples colegios, tuvo muchos trabajos poco provechosos y además fracasó en su primer matrimonio, el único en el que engendró una hija. Parecía un hombre ejemplar. Trabajó como cocinero en un restaurante, después trabajó en una empresa llamada PMD Construction. Además, actuaba en los hospitales como Pogo el payaso. Sin embargo, nadie imaginaría su verdadera personalidad y llegó a trabajar en una agencia funeraria en donde se llegó a especular de que practicó necrofilia y murió ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Historia criminal. Su primer crimen fue un abuso sexual a un menor de edad, el cual lo denunció y le asignaron una condena de 10 años en prisión por sodomía, de los cuales únicamente estuvo 18 meses, ya que por su buen comportamiento logró salir bajo libertad condicional. Sus víctimas contaban con unas características muy particulares. Habían sido trabajadores de su negocio y eran menores de 25 años, a los cuales torturaba, violaba y estrangulaba. Los cuerpos eran enterrados debajo de su casa, y cuando ya no había espacio los arrojaba al río. Gacy fue detenido en la segunda orden de registro de su casa. A diferencia de la primera, en esta orden se contaba con investigadores criminalistas, los cuales habían recolectado información proveniente de las víctimas sobrevivientes. Al bajar al sótano, encontraron 29 cuerpos en estado de putrefacción, 3 enterrados en el jardín y 4 en el río. Finalmente se le procedió y terminó aceptando que había cometido aquellos crímenes, pero justificaba estos crímenes mencionando que todo esto no era su culpa, que se debía a la demencia que sufría. El tipo de conducta desadaptada que presentaba John Wayne es el de psicopatía, esto derivado de su trastorno de personalidad antisocial. Según el CIE-10, los trastornos de personalidad antisocial tienden a presentarse durante la infancia y la adolescencia y persisten hasta la edad adulta. El DSM-5 tiene indicadores sobre esta conducta que John Wayne presentaba en su historial de vida. Una de las conductas más destacada es que manipulaba y violaba los derechos de las personas sin ningún remordimiento. La primera conducta que se le imputó fue el de sodomía. Por la infancia que atravesó con abusos, maltrato psicológico y físico, fue que derivó a tener esta conducta de trastorno de personalidad. Se le diagnosticó ser un ególatra, ya que se creía intocable, además de impulsivo, porque manejaba sin precaución y siempre muy rápido, arrogante, mitómano, con tendencia a la negación absoluta, y todas estas características lo encancillaron como un psicopático. De acuerdo con el informe forense aludido por Mosquera y otros en el 2021, en un caso como este relacionado con personas que desde su infancia han padecido maltrato por parte de algunos de sus familiares o uno solo de ellos, o personas ajenas al círculo familiar o de su contexto social, pero que les están agrediendo en su integridad, tanto física como emocional, a lo largo de su vida, imponiéndoles algún tipo de sufrimiento,
está constatado que estas personas, si en algún momento dado se vuelven asesinos, a la hora de cometer un crimen no tienen ningún tipo de remordimiento. El psicólogo forense en este caso se encarga de recopilar todos estos informes que se presentaron por el momento de toda su vida, y con exámenes psicométricos y pruebas psicológicas va haciendo también un archivo de datos de esta persona con todas sus variantes para presentarlos en el momento del juicio y que sirvan de respaldo para ver si tienen algún padecimiento psicológico o alguna enfermedad psiquiátrica que pueda minimizar un poco la condena al que se le vaya a imponer. Tenemos que tomar en cuenta que estos procesos, estos archivos se dan durante el proceso legal para que todos los agentes de este juicio los tomen en cuenta. Pero tenemos que también hacer hincapié en el aspecto de que tanto los familiares de la víctima como el victimario tienen que ser vistos como personas. Y aunque el criminal haya hecho acciones muy crueles, tiene la oportunidad de ser tratada como una persona y merece ser analizado. John Wayne Gacy presentaba un trastorno de la personalidad antisocial que al momento de aplicar la terapia podíamos provocar ansiedad, ya que se debía modificar toda la percepción que tenía de sí mismo. Por ello, se debía aplicar terapia en su primera estadía en la prisión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, que lo ayudarían para evitar las conductas de riesgo, disminuir la ansiedad y la irritabilidad. La terapia cognitivo-conductual era fundamental para evitar las conductas desadaptadas que podía presentar y disminuir los arranques de ira e impulsividad que presentaba, así fomentando habilidades positivas para su desarrollo personal y social. Espero que les haya gustado este gran caso del payaso asesino. Muchas gracias por su atención.